Primero habría que un poquito explicar de dónde viene esa palabra extraña de transmoderno. Lo que pasa es que en Europa y Estados Unidos hubo un pensamiento crítico que parte de los fines de los 70. Un autor francés, Lyotard, escribe la situación postmoderna, ¿no? Y entonces la postmodernidad pasó por ser la crítica de un proceso moderno que comienza con el descubrimiento de América, porque Europa estaba sitiada por el mundo árabe otomano. Europa era un país que estaba en la Edad Media, subdesarrollado, periférico, y que ignoraba toda la ciencia y la tecnología que iba desde los árabes en Bagdad hasta la China. La China empezó la revolución industrial casi un siglo antes que Inglaterra. La mayoría de las máquinas que usó Inglaterra las copió de China. Hay un tratado tecnológico chino publicado en 1313, un siglo y medio antes de Gutenberg, que dicen descubrió la imprenta, pero ese tratado está impreso en papel y con imprenta. Y es toda la tecnología china de canales con sus compuertas, de engranajes para máquinas y todo. Y Leonardo da Vinci tiene unos dibujos fantásticos sobre tecnología y dicen, uy, Leonardo es un hombre del Renacimiento, inventó muchas cosas. Nada, estaba copiando un texto chino y se puede ver el chino y el dibujo de Leonardo, era un buen dibujante, nada más. Europa tomó el archivo chino y luego lo desconectó y después habló del despotismo oriental y de ahí había partido el Renacimiento y lo demás. La modernidad entonces produce, sin embargo, efectos negativos, el colonialismo, la violencia, muchas cosas, no tengo tiempo de hablar. Entonces los postmodernos criticaron eso, pero lo criticaron todavía desde Europa. Era una crítica eurocéntrica. Pero apenas yo leí Lyotard, allá en 1979, digo, pero si esto es lo que nosotros estamos más allá de eso. Y justamente mi libro, La filosofía de liberación, que lo escribí al llegar a México en el exilio, el 75, yo decía, esto es un pensamiento postmoderno, pero postmoderno en el sentido más allá de la modernidad, no solo una crítica, pero ella era una crítica desde la modernidad al fin. Entonces ya la palabra se había usado y había que cambiarle sentido. Entonces un grupo dijimos, mira, no vamos a hablar de postmodernidad, que es eurocéntrica, vamos a hablar de transmodernidad. Bueno, ahí habría que hacer un trabajo, por un lado, de formación, para identificar bien en qué consisten las prácticas coloniales de la modernidad, cómo la modernidad es un proyecto civilizatorio, cómo nuestra subjetividad, las relaciones de poder del mundo hoy están constituidos por ese proyecto civilizatorio, cómo en la perspectiva de la izquierda occidentalizada, y cuando digo occidentalizada no estoy hablando de la izquierda de Occidente, sino occidentalizada significa la izquierda que mantiene un paradigma occidentalocéntrico, ¿bien? Que puede ser marxista o que puede ser de otra cosa, pero occidentalocéntrico en el sentido que sigue reproduciendo el paradigma hegemónico que se basa o fundamenta en el pensamiento de hombres europeos de 5 países. O sea, las estructuras de conocimiento de la modernidad que se constituyeron a través de 4 genocidios epistemicidios en el largo siglo XVI, son racistas y son patriarcales. Eso se constituyó a partir de 4 genocidios epistemicidios, que fue el genocidio epistemicidio contra musulmanes y judíos en la conquista de Al-Ándalus, genocidio epistemicidio contra indígenas en la conquista de las Américas, genocidio epistemicidio contra africanos en la colonización de África, el secuestro masivo de africanos y esclavización en las Américas, y genocidio epistemicidio contra miles de mujeres en Europa que fueron quemadas vivas acusadas de brujas.
todo eso está pasando al mismo tiempo en el largo siglo XVI, entre 1450 y 1650, que es el momento de formación de la modernidad. Lo que es aquello que debería ser esta política de la liberación, no brindar respuestas. O sea, nunca hay que quitarle el protagonismo al sujeto, en este caso al pueblo, nunca. Entonces ahí es cuando ingresa nuestra temática, nuestra problemática. ¿Por qué? Desde que llegan aquí los españoles, los europeos, destruyen todas nuestras instituciones pedagógicas, las hacen pedazos. Y el tipo de conocimiento que habían producido, ¿no?, los pueblos originarios era muy, pero muy sofisticado. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que invadimos, o un pueblo invade Europa, Estados Unidos, y lo primero que hace es pasar la guillotina a todos sus intelectuales, ¿no? Y después de eso destruye todas sus universidades, todas sus escuelas, quema todos sus libros, y a toda la población los manda a trabajar como esclavos durante 100 años. Y después de 100 años dice, ¿dónde está el saber de ustedes? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso han hecho con nosotros, ¿no? Siempre digo, en las costas del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, hay cualquier cantidad de iglesias que están construidas sobre los cráneos de los más grandes sabios del mundo andino, ¿no? Ahí hay cientos de cráneos y sobre eso están construidos muchos templos, ¿no? O sea, a nuestros grandes sabios los han cortado. Entonces, bueno, y después de eso, la posibilidad de que desarrollamos nuestras propias instituciones pedagógicas, académicas, las han destruido.